Muy buenas tardes, bendiciones a todo el pueblo en esta tarde de México, todos los estados mexicanos que me escuchan. Gracias por su apoyo, gracias por su sintonía, por su fidelidad a este canal. De igual manera, para las personas allá en Venezuela, todos aquellos que me escuchan allá en el Canadá, y todas aquellas personas que me escuchan allá en Argentina, Paraguay y Uruguay, muchas gracias. Que Dios los siga bendiciendo y que sus hogares sean hogares espirituales llenos de gracia, de poder y de prosperidad de Dios. Ahí está la nube fresca, y esa nube que está sobre cada uno del que me escucha hoy, allí se va creciendo cada vez más. La palabra dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos, anhela su presencia. Anhela su presencia, hermano. Jovencita que me escucha. Las que están allí en sus labores diarias, en estos 32 departamentos de Colombia. Dios también los tiene a ustedes
dentro de esa nube poderosa. Entra ahí en alabanzas de adoración a nuestro Señor Jesucristo. Tu corazón empieza a ser tocado ahora. Hay sanidad divina. Hay sanidad divina para todas esas personas que hoy están sufriendo allí, padeciendo de enfermedades terminales, artritis, artrosis degenerativa, diabetes, leucemia, lupus. Recuerda que la llave de la fe es el secreto para recibir la sanidad, no importa la enfermedad como se llame. Créelo, créelo que Él es tu sanador, tu salvador, tu libertador. Hay victoria en Cristo Jesús. No importa el tiempo que lleves luchando. Jesús te dice hoy, aquí estoy. Cuando la palabra de Dios entra en tu corazón, en tu espíritu, la fe, ahí se produce automáticamente tu milagro, tu sanidad, tu liberación.
Alábalo, alábalo. Hay personas que están siendo ya allí tocadas. Allí se está extendiendo a todos los departamentos de Colombia y fuera de ellos la presencia dulce, preciosa del sanador. Dobla tus rodillas y empieza a escuchar lo que te está hablando Él. Deja tocar tu corazón, ahí está Cristo. Toca allí ese corazón que está sufriendo de esa amargura, del maltrato en su casa, otra persona del maltrato de su esposo. Ahí está a tu lado tu libertador, tu liberador. Bien, mis estimados hermanos, voy a leerles que en el ayuno en que yo estuve hace ya como un mes, la pregunta que yo le hacía al Señor: ¿por qué dentro de tu pueblo, de mis hermanos, hay personas que viven en frustraciones, que viven en fracasos? Y yo pregunto, ¿quién de nosotros nunca le han dicho un no? Y él me decía, y yo lo copié con lágrimas en los ojos de lo que yo hablaba con él. Y él me decía que porque hay hermanos que siempre van buscando perdón por sus fracasos, por sus errores. Y él me decía textualmente, y se lo leo: usan mi palabra y la ajustan a su conveniencia, para que mis ovejas no se alimenten de la palabra viva que los fortalece, y tengan más hambre y sed de mi palabra. Y no quiero ver las almas de mi pueblo en agonía, en fracasos.
el día del juicio. El que en su corazón sienta, como está aconteciendo ahora, Jesús dice, yo lo sé todo. Si vienes a mí de forma sincera y arrepentida, en esta tarde, mañana o cualquier día, yo te recibo y te perdono cuantas veces sea necesario. Y le hacía la pregunta, Señor, pero no te siguen. ¿Lo vas a seguir hablando? ¿Lo vas a seguir allí, hallándome porque yo estoy allí? Pero que no sea como el perro que vuelve a su vómito, o como la puerca cuando la lavan y regresa al fango. Han herido mi corazón. Yo soy amor, pero tengo la vara para disciplinar a mis hijos. Y por ello derramé mi sangre en la cruz del Calvario. ¿Tienen sus corazones dispuestos para amarme, a servirme, ser fieles como yo lo he sido con mi iglesia, que está siendo destruida por sus iniquidades? Pero es real esto, Señor. Las rebeldías, los pecados y sobre todo la falta de santidad que interfiere en ustedes. Estoy buscando que haya un verdadero arrepentimiento y perdón, y yo perdonaré sus pecados. Muchos de ellos, al darme la espalda, al alejarse de mí, ellos mismos cierran las puertas de la salvación. Puertas de la salvación hacia la vida eterna. Solo piensan en divertirse y lo que les ofrece el príncipe del mundo, el diablo, con sus conocidas consecuencias, tragedias familiares, enfermedades, pecados, rebeldía, fornicación, adulterio y todo el cofre que para ellos el diablo les hace creer que son bendiciones, que no las he enviado. Algunos casos insisten, en algunos casos, oran, y yo les concedo, no bajo mi voluntad, sino por la voluntad permisiva que ellos piden. Llegan a mi iglesia, cargados con su conciencia llena de aflicciones, pidiéndome que los libere de las tormentas que están viviendo. Yo, Jehová, odio el pecado, y si no les respondo sus clamores, sus peticiones, contaminadas de pecado y de mentiras,
se rebeldizan, se van de mi casa y regresan a danzar al becerro de oro como en el tiempo de Moisés. Ellos mismos han fracasado en sus corazones y en sus vidas y quieren prosperidad financiera y sus vidas están en bancarrota espiritual. Esto es la presencia y en la presencia del Señor donde me encuentro en este instante. Les estoy leyendo que aquí estoy conteniendo para no ponerme a llorar. Y una de las estrategias más comunes y más fáciles de Satanás para vencernos es la ignorancia con respecto a la manera sutil y estratégica cómo se filtra en la mente y el corazón del hombre humano. El tema que hoy voy a tratar con ustedes es la sanidad divina. En el libro de Mateo, el capítulo 8, los versículos 16 y 17, la palabra dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Algo que es importante, la sanidad en el ministerio de Jesús. Jesús es nuestro ejemplo. Y todos saben que ese ministerio de Jesús triple, el más importante, todos eran importantes, pero su ministerio fue de sanidad. Y si el ministerio de enseñanza de Jesús también fue uno de los aspectos más significativos de su ministerio terrenal, él tenía que enseñar continuamente a la gente para llevarlos a un lugar de fe, de manera que pudieran recibir su sanidad. Sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Y Jesús le enseñó hace más de 2000 años a la gente la palabra. Y él proclamó el mensaje del evangelio cuando iba de un lugar a otro. Entonces, la sanidad divina tiene la provisión en la redención. Dice la palabra que el problema de la enfermedad y las dolencias está entretejido con el problema del pecado y de la muerte. Por ejemplo, las consecuencias de la caída de la humanidad allá cuando pecó Adán y Eva. Ustedes deben de saber que esa caída fue la que nos llevó a nosotros en una parte en lo que estamos hoy viviendo. Pero mientras que la ciencia médica examina las causas de la enfermedad y toda dolencia en términos
muchas veces los médicos psicológicos, psicosomáticos, psiquiátricos. La Biblia presenta las causas espirituales como el problema fundamental de toda y cada una de nuestras acciones. El pecado, uno, que ha afectado la constitución física y espiritual del hombre. Ahí en Juan 5, capítulo 5, versículo 5 al 14, y la de Satanás en Hechos 10:38, que la palabra allí dice que como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora, en Hechos 10:38, ¿qué provoca en la mente de algunas personas? La pregunta, ¿eso quiere decir que todo el que está sufriendo enfermedades o dolencias tiene un dominio de un espíritu o de un demonio inmundo? No, no solo porque alguien está enfermo, eso no significa que un espíritu inmundo está presente en su cuerpo. Usted, si tiene ese espíritu inmundo oprimiendo a una o oprimiéndolo a usted o a una persona e imponiendo una enfermedad o una dolencia. Pero no es así necesariamente en todos los casos. Porque sabemos que todo lo malo viene del enemigo y todo lo bueno viene de Dios. Lo sabemos porque la Biblia dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo, dice Jesús, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hoy muchos van a ser sanados, pero hoy el Señor les va a ustedes a medir su fe. La sanidad viene, la provisión de Dios está en la redención, que es tan amplia y tan grande como las consecuencias de la caída. Y usted sabe lo que el diablo le dijo a Eva allá en el paraíso. Le ofreció el conocimiento, repito, el conocimiento de Dios. Es la mentira más grande. Lo único es que te digo que en esta tarde Dios va a hacer maravilla con todo aquel que abra su corazón, ese cofre de la fe. Maravillas. Por eso, Dios para el pecado ya tiene la provisión. Dios provee el perdón. Para la muerte, Dios provee vida eterna y resurrección. Y para la enfermedad, Dios tiene algo ya previsto para la enfermedad, que es la sanidad. En el Salmo 113, el versículo del 1 al 3, usted va a entender esto más claro. Y en Lucas 4:16. Por eso, durante nuestra vida terrenal pasajera, aquí en esta tierra, Jesucristo con su triple ministerio, allí fue la enseñanza de la palabra de Dios. Él predicó el arrepentimiento, que es el problema del pecado.
y las bendiciones del reino de Dios, que es la vida y la sanidad de toda clase de enfermedades, como se llamen, terminales y dolencias en el pueblo de Dios. Mateo 4:23. Un segundo punto, dentro de la sanidad divina, la revelación con respecto a lo que es la voluntad de Dios con respecto a la sanidad. Quiero que me entiendan bien que esto se revela a nosotros de 4 maneras en las Sagradas Escrituras. La primera, la declaración de Dios. En el Éxodo 15:26, Antiguo Testamento, Dios prometió salud y sanidad para todo su pueblo si se mantenían fieles a sus pactos y a sus mandamientos, de los cuales nosotros, con solo romper uno, los rompemos todos. La declaración del Señor Dios de Jehová tiene 2 aspectos a tratar. Y él dice que ninguna de las enfermedades que yo le envié a los egipcios, te enviaré a ti. Número 2, porque yo soy Jehová, tu sanador, tu redentor, tu salvador. Pero también nos dice que Dios continuaba siendo el mismo médico del Antiguo Testamento a hoy, sanador de su pueblo. Y cada vez que ellos buscaban su rostro y obedecían su palabra, allí en Segunda de Reyes, el capítulo 25. ¿Cómo fue el ministerio de Jesús? Por ser el Hijo de Dios, encarnado, hecho ya carne, Jesucristo era y es la exacta manifestación de la naturaleza y del carácter de Dios. Hebreos 1:3 y allá en Colosenses 1:15. En su ministerio terrenal, en Lucas 4:40 y en el Hechos 10:38 que ya les expliqué, Jesús reveló la voluntad de Dios en acción, probando que está en el corazón, en la naturaleza y en el plan de Dios sanar a todo y cada uno de los enfermos y oprimidos por el diablo. Quiero ser claro, oprimido por el diablo. El diablo no sana a nadie. El diablo no sana ni una incisión que tú te hagas. Porque la sanidad es divina. La provisión que Dios nos dio a través de la expiación de Cristo, Isaías 53, 4 y 5. La muerte expiatoria de Jesucristo fue perfecta, absoluta perfección y suficiente, hermanos que me escuchan allí, para redimir a las personas integralmente. O sea, al decir integralmente, hermano, yo me estoy refiriendo a espíritu, alma y cuerpo. O sea que nosotros somos trinitarios, así como también hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Y como el pecado y la enfermedad se han convertido en los gigantes designados por Satanás,
para destruirnos, Dios también ha puesto el perdón y la sanidad. Pero estas son bendiciones designadas por Dios para redimirnos y sanarnos. El creyente debe proseguir, continuar en humildad y en fe para poder poseer la completa provisión de la expiación de Cristo, incluso la sanidad total de su cuerpo, esa parte externa que es corrupta. Un día tendremos ese cuerpo totalmente incorruptible. El ministerio actual de la iglesia Jesús mandó a los 12 discípulos a sanar a los enfermos como parte de su proclamación aquí del reino de Dios en la tierra. Más tarde él envía a 72 discípulos a hacer exactamente lo mismo. Lucas 10:1. Después del día de Pentecostés, cuando estaban esos 120 allí reunidos, vasos rendidos al Señor, con huesos, esqueletos, tendones y carne y piel, pero esos estaban también secos y llegaron a tener vida cuando cayó el Espíritu Santo sobre ellos, y prueba de ello fue que Pedro se levantó y predicó lleno del Espíritu Santo, y 3,000 personas se entregaron a Cristo. ¿Qué estás esperando en esta tarde? ¿Un Pentecostés para que te entregues a Cristo? ¿Qué estás esperando en esta misma tarde o mañana? ¿Te sigues escondiendo de Cristo o le sigues dando la espalda a Cristo? Tú que ya lo conoces, Cristo te está llamando, hermano. Ahora, en el ministerio de sanidad, en ese Pentecostés, la iglesia primitiva hacía ya parte de la predicación del Evangelio. Y en el Nuevo Testamento también se indica 3 maneras cómo el pecado y cómo el poder sanador de Dios y la fe se impartían por medio de la iglesia. Hay que hacerle frente a todas las situaciones que estén hoy ocurriendo en esta nación. Nuestra nación día tras día, vez tras vez, se está desmoronando. ¿Cuáles eran esas 3 maneras? ¿Cómo el poder sanador de Dios se imparte? La primera, la imposición de manos. Ahí está en Marcos 16, los versículos del 15 al 18. La confesión del pecado del que se tiene conciencia. Si Dios te está hablando allí, hermano adulto mayor, joven, usted que no conoce de Cristo y la palabra te está tocando y lágrimas están corriendo por tus mejillas, tu corazón se acelera,
Confiesa allí, arrodíllate a un lado y confiesa allí delante de él tu pecado. Y seguido de esto viene la unción del enfermo con aceite. Santiago 5:14 lo corrobora. Y los dones espirituales de sanidad unidos a la iglesia en 1 Corintios 12:9. Ahora, yo había dejado en un short los obstáculos, los impedimentos para la sanidad. Dije ayer 4. Y voy a dejar para el próximo short los otros 3 impedimentos. Porque a veces hay impedimentos y obstáculos para que usted reciba la sanidad divina. ¿Como cuáles, pastor? Pecados no confesados, la opresión o la esclavitud demoníaca. Hoy vas a ser liberado. Y el temor o la ansiedad aguda, los desengaños del pasado. Y veo que una persona está en esa situación, que ha venido siempre y se pregunta, ¿por qué es que a mí no me sale nada bien? ¿Por qué es que voy de fracaso en fracaso? Déjame decirte que el Señor Jesús te dice que hoy, si tú tienes fe y crees en Él te va a liberar de ese pasado y te va a poner en la ruta donde Él dice que mi pueblo debe estar viviendo de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. La gente, la oración de fe, hay que hacerla y allá en las iglesias la hacen los ancianos. Eso no quiere decir los ancianos, sino las personas maduras en la iglesia. Y los dones de milagro y sanidades que Dios ha designado. Los incrédulos, las conductas carnales y otras veces no es clara la razón por la que persiste la aflicción física en los piadosos. Y aún en otros casos, Dios opta por llevar a sus santos amados al cielo en medio de cualquier enfermedad. Y voy a concluir con los pasos. Sí, pero yo qué pasos debo hacer para llegar allí y obtener mi sanidad, mi liberación. ¿Qué puede hacer el creyente en Cristo cuando ora y busca la sanidad de Dios para su cuerpo? Muchos pueden tener ahora un cáncer de piel. Muchos pueden estar ahora con dolencia física, artritis. Y el Señor muestra a una persona allí, ya de edad, con una artrosis degenerativa en sus rodillas. Sus piernas se doblan, no pueden con su peso corporal. Hay que estar seguro, el primer paso a dar, de que se encuentra en buena relación usted con Dios y las demás personas. Mateo 6:33. Hay que buscar la presencia de Cristo en tu vida, porque Él es quien le dará la fe que usted necesita para esta tarde. Si usted pone fe, el Señor hará el resto. El otro paso que usted debe dar es saturar su vida de la palabra de Dios
Juan 15:7 y Romanos 10:17. Si no recibe sanidad, el paso que debe dar allí es permanecer en Cristo y examinar su vida cada mañana para ver qué cambios desea obrar Dios en su vida. Hay que pedir también el otro paso a dar en su iglesia. Si usted está congregado, cualquiera denominación, hay que pedir las oraciones de los ancianos de la iglesia y la unción con aceite ungido y la de los miembros de la familia y de sus amigos en esa cadena de oración. Hay que asistir a un servicio en el que esté presente una persona con reconocido ministerio de sanidad, en el cual Dios a mí me ha bendecido. Y todo depende es de esa fe y de que usted se deje tocar en esta tarde allí del Espíritu Santo al final, que voy a ministrar para todos los enfermos, todos aquellos que están cautivos allí en esas cárceles del alcohol, de la drogadicción, de la prostitución, todas esas cárceles de la rebeldía, de la iniquidad y todas las cárceles allí de la drogadicción, cualquiera que sea. Hay que esperar un milagro. Es decir, hermanos, hay que confiar en el poder de Cristo, tu sanador. Alégrate de la sanidad que va a llegar enseguida. Pero alégrate de todo modo si no llega de inmediato, instantánea. Porque el Señor, acuérdate, de los 10 leprosos que salieron, y el Señor, de los 10, todos salieron para su casa, y solo uno se regresó a darle las gracias al Señor por la sanidad. ¿Usted lo cree? Saber que las demoras de Dios para responder las oraciones no son necesariamente negaciones de esas peticiones, sino que algunas veces Dios tiene en mente un propósito mayor. Y cuando se comprende esto, hermano, y usted lo entiende, resulta en su vida más gloria para Él. Y en beneficio de quién. Póngase las manos aquí en el corazón y diga: del creyente que soy yo. Dígaselo. Hay que reconocer que si uno es un creyente consagrado, Dios nunca lo dejará ni lo desamparará, como dice su palabra, sino que estará con usted hasta el fin del mundo. Él lo ama tanto que lo ha esculpido a usted, hermano que me entiende, que me escucha, que está siguiéndome en cualquier otro país de este universo, que el Señor te ama. Él no te va a dejar solo, no te va a dejar en vergüenza.
y tiene allí en sus manos, en las palmas de sus manos, esculpido tu nombre. Dios está contigo. Y en esta tarde, hermano, esto no quiere decir que si usted hoy no fue sanado, hay que reconocer la atención médica también, porque el Señor la puso allí. Fue para eso, para que nosotros también auxiliar la rama médica para el Señor. Pero si usted hoy está así como el Señor dice, usted va a recibir en esta tarde esa sanidad en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Puedo percibir algo distinto en tu vida. Sabes que veo a Jesús visitándote ahí donde estás, caminando en medio de sus hijos. Entonces prepárate. Y que pone sobre ti su mano derecha y te dice, Debes tener ahora esa relación con Él. cuánto te amo, hijo. Tú no estás seco ni muerto. Si te despreciaron algún día, si te rechazaron algún Dile allí al Espíritu de Dios ahora, al Espíritu Santo, ayúdame a operar contigo, Espíritu Santo. nunca te voy a humillar. Ahí se está moviendo ahora Si alguien algún día la sanidad sobre personas enfermas de cáncer en la piel. dice Jesús, vales mucho para mi hijo. Oh, ¿ves cómo ha cambiado tu corazón? Ahí Él está, el constructor Veo en la que cambia corazones, está ahí ahora. vas a sentir ganas de decirle a tu esposa, te amo como Vamos, nunca, suelta palabra, como nunca. suelta ese pecado oculto. Vas a sentir el deseo de decirle a la gente que te ofendió, te amo. Está siendo ministrado ahora por el Espíritu Santo de Dios. Te declaro sano, sano, libre. Alguien está entristeciendo al Espíritu Santo. Alguien. Pero algo está pasando. Porque donde pasa Jesús, allí hay sanidad. Y allí hay milagros. Ahora por el poder de la resurrección de Cristo. Ahora, allí. El poder de la resurrección, el poder del Espíritu que atravesó el cuerpo de Cristo. El agujero ese en su corazón. Todos aquellos que están siendo libres, levanten su mano. Vamos, vamos, levántala. Él va a hacer ese toque. Personas que tienen tumor allí. Tumor en el cerebro. Ahora ya estás listo para el fuego. Vas a hacer Aquellos que tienen llagas en uno de sus brazos. como nunca te había sucedido. Allí estás recibiendo la sanidad. Al momento de ministrar el fuego sobre ti, va a caer la gloria de Dios. Va a haber un estruendo en tu vida. Personas Oh,
con leucemia, diabetes en su sangre, que has tomado cualquier cantidad de drogas y médicos y no has sido sanado hoy. Toca ahí, Jesús. Toca, Espíritu. Tócalo. Aleluya. A eso te ha enviado el Señor. Vas a ser bautizado en el Espíritu Santo en esta hora. O probablemente te vas a avivar en el fuego que has soñado. Ahí hay personas ahora con problemas en la columna vertebral, en esa región cervical y lumbar. Toca allí, Jesús. Toca allí. Recibe la sanidad. Para ir a las naciones. Veo hombres recibir el fuego para empezar a ministrar en otra dimensión en la que nunca habías ministrado. Cuando suelte la palabra, vas a recibir el fuego en una dimensión poderosísima. Si caes en el reposo del Espíritu, no te preocupes. Te está visitando el Espíritu Santo. Vamos. Una persona que está en proceso y haciendo documentos para divorciarse, Dios te dice, no es la decisión correcta. Aquí estoy. Yo te libero de ese pasado. Te libero de ese pasado ahora. Ahí está el fuego. Recibe ahí. Veo descender llamas de fuego. Prepárate, prepárate. En el nombre de Jesús, ministro el fuego del Espíritu Santo sobre tu vida. Fuego del Espíritu. Fuego del Espíritu. Toca, Jesús. Toca allí. Al que está con esa enfermedad de la lupus allí. Toca al que está enfermo de ese corazón. Sana. Limpia esas 4 arterias. Quita esos gránulos de sangre, esos coágulos. Y la sangre coagulada allí y la grasa se van ahora, son quemados por el poder del Espíritu de Dios. Hay un joven con parálisis cerebral de nacimiento, otro con parálisis de sus piernas. Levántate, te dice el Señor. Ahora, recibe allí. Suelta esa silla de ruedas y camina hacia mí. Gloria a Dios. Efisema que están siendo ahora quemados. Personas enfermas de esos pulmones, de sus pleuras. Recibe ese fuego ahora. Recibe tu sanidad. Personas que están allí con esas piernas torcidas. Algo está pasando. Nunca había visto un derramar de fuego tan glorioso. Más. En esta hora voy a visitar tus lenguas. Dios mío, qué fuego glorioso. Hablan en lenguas algunos. El que quiera hablar el lenguaje del cielo. En el nombre de Jesús. Háblale al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Habilito tu boca.
Dile al Espíritu Santo y que con esta administración muchos van a ser restaurados en sus lenguas. sé tú mi maestro. Los que ya habían hablado lenguas antes, hoy van a hablarlas, pero de una forma distinta. ¡Prepárate! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Espíritu Santo de Dios. Cuando suelte Y ahora le ordeno a la enfermedad que está allí en un hombre, que está allí arrodillado, bañado en lágrimas. en una dimensión Le ordeno ahora a esa enfermedad, y haz que este pueblo cáncer como te llames, fuego en su boca. en su sistema digestivo, En el nombre de Jesús. allí en el colon ascendente, en esos intestinos, donde el médico ya no le ha dado opción, recibe allí tu sanidad, en el nombre de Jesús. Habla lenguas. El Señor allí me muestra que está levantando a alguien que necesita más. Jesús, yo te pido que lo guíes a esas aguas. Llévalo a esas aguas. Más lenguas. Ahí está, ahí está. Tócalos, Espíritu Santo. Tócalos. Santo, tu boca está brillando. Padre, sopla sobre mí. Te necesito un poco más, Padre, en esta tarde. El fuego está en tu boca. Allí la palabra se está haciendo viva en ti. Recibe tu sanidad. Más, 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 más. Ahí atrás. Reciban más. En tu boca está el fuego. En tu boca. Recibe más. Recibe más. Pídale ahorita allí al Señor. Ayúdame a encontrar, Señor, las alas de esa paloma. Ayúdame, Señor, a conocer los caminos del Espíritu Santo. Y ayúdame, Señor, a reconocer tu poder sanador. Ayúdame. Ayúdame a empezar. Y ahora el Señor te dice, aquí estoy, y te está tocando allí. Ríndete a Él. Él está fluyendo como un río. Dile allí, gracias Jesús. Fluye sobre ellos, Padre, porque el poder de Dios está sobre ti. Dile gracias Jesús por perdonarme, por sanarme y por liberarme. Gracias Jesús. Pídele al Señor, dame tu guianza en esta tarde. Ahí está esa unción fresca, esa atmósfera. Dile gracias Jesús y levántele sus manos. Levántele sus manos como señal de rendición. Padre, y te pido que en esta tarde tú le des la sensibilidad de la presencia tuya en sus vidas, del mover de tu espíritu. Y te pido también que le des un corazón como se lo diste a Ezequiel. Obra, Padre, en ellos. Allí estás sintiendo una persona un tremendo calor en su pecho. Un poderoso calor. Confórmame, Señor. Levántame. Y ahora dile,
Dame un corazón de carne, Señor. Y ahí está. Dios está rompiendo esas vendas que te han tenido alejado de Él. Ese corazón de piedra, de diamante, Él lo está quitando y te está poniendo uno de carne ahora. Ahí va, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Fluye. Sopla, Señor. Padre, en esta tarde, nunca antes, tu Santo Espíritu, Padre, no lo quites de mí, y nunca antes tu unción de mí no la quites. Espíritu, Señor, dame un espíritu noble. Dile que me sustente. Dame un corazón dispuesto, Señor. Un corazón noble. Un corazón nuevo, Señor. Un corazón limpio y puro, Señor. No me eches de tu presencia. No me eches de tu presencia. Hoy, todos aquellos pecadores que escucharon esta predicación, declaro que se convertirán a ti, Señor, y que te servirán. Dale ese corazón nuevo. Hoy, Señor, ha sido una tarde de unción, de poder, de gloria, de sanidad divina. Y el Señor me dice ahora, pidan lo que quieran, pidan lo que quieran, la nube está sobre ti. Señor, gracias por la presencia en ello. Gracias, Señor. Levanta tus manos allí donde están y dile al Señor, gracias por tu presencia, Señor. Gracias. Gracias. Aleluya. Personas que resucitaron hoy y derramaron hoy, Señor, lágrimas. Y si usted me está oyendo, si me está escuchando, ese mover allí de esta predicación, Dios te hará más sensible al corazón y a su espíritu. Algo pasó hoy. Algo está pasando allí en todas estas naciones y en todos estos departamentos de Colombia, municipios, veredas y allá en La Guajira, en especial en esas rancherías de Nazaret, allí y del Amparo. Hay muchos niños que en esta tarde han sido sanados de esas enfermedades gastrointestinales en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. La fe vivifica. Dile allí para finalizar. Gracias, Señor. Vivifícame conforme a tu palabra. Santifícame y purifícame conforme a tu palabra. Y gracias te doy, Padre. A ti la honra, la alabanza. A ti, Padre, el honor. Y para ti, Jesús, la gloria. Para Jesús y Espíritu Santo de Dios. Gracia, amor y paz. Gracia, amor y paz. Y te amamos. Dios los bendiga a ustedes y les pido el favor de suscribirse a este ministerio, a este canal, pero también hagan sus comentarios para motivarme a continuar orando por todo el pueblo
de esta nación Colombia y del mundo. Dios los bendiga.